Continuamos en Café Sin Dos, que damos la bienvenida a el doctor Augusto Tandazo, con quien vamos a conversar justamente sobre este trámite de juicio político. Iniciamos dándole la bienvenida al doctor Tandazo y preguntándole, ¿es ilegal o tiene toda la facultad el señor presidente de la Asamblea de llamar a esta sesión para tratar el tema del juicio político? Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, César. Gracias por la entrevista. Espero que esté saliendo bien. Parece que hay algún tipo de interferencia. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Sí me escucha? Ahí escucho perfectamente bien. Ya, doctor, le preguntaba, buenos días, dándole la más cordial bienvenida, si es ilegal o no la convocatoria para la reunión de hoy en la Asamblea Nacional. De ninguna manera es ilegal. De ninguna manera es ilegal porque eso lo permite el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice, incluso en el caso no consentido, porque el caso merece un análisis anterior, pero en el caso no consentido de que no sea aprobado ningún informe de la Comisión de Fiscalización, el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice, si en las comisiones especializadas permanentes, que es el caso de la Comisión de Fiscalización, no se alcanza la votación requerida en el trámite de los procedimientos de fiscalización, que es este caso, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional para la correspondiente resolución. De tal manera que no hay por dónde se puedan escapar de que esto sea tratado el día de hoy por la Asamblea Nacional, por el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero hay que decir algo adicional, o sea, algo que el Ecuador ha visto absorto sobre este tema. El artículo 91 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que vencido el plazo de actuación de la prueba, señalado en el artículo anterior, en el artículo 90, la Comisión de Fiscalización y Control Político. A ver, ¿quién es la Comisión de Fiscalización y Control Político? Son 9 miembros, no es el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, ni 4 miembros que son minoría. La Comisión de Fiscalización y Control Político remitirá al presidente de la Asamblea Nacional un informe motivado para conocimiento del Pleno. Entonces viene el tema. ¿Quiénes son más en la Comisión de Fiscalización? ¿5 miembros o 4 miembros? Porque aquí hicieron una triquiñuela, una leguleyada sin nombre, que fue, aquí está el informe, ¿lo aprueban o no lo aprueban? Obviamente, 5 de 9 dijeron, no se aprueba. ¿Cuál? El informe de Villavicencio, que no recogía el sentir de los 5 miembros, sino solamente de los 4 de la minoría. Entonces, como no se aprueba, clausura la sesión y hasta ahí queda el tema. No hay aprobación del informe. ¿Cómo que no hay aprobación del informe? El informe tiene que ser aprobado debió ser aprobado por la mayoría de los miembros de la Comisión de Fiscalización. Entonces, esta triquiñuela, este embarre que hicieron en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Fiscalización, tiene que ser juzgado por el Pleno de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no se puede prestar para este tipo de maniobras tan burdas, para tratar de impedir el enjuiciamiento político del presidente Lasso. Entonces, esto ya llegó al colmo. Eso es, mi querido César. Si quieres, seguimos analizando el tema. Claro, sí, doctor. A mí lo que me preocupa es que habiendo este informe de admisibilidad de la Corte Constitucional y en el número 37 diciendo que nadie tiene que meterse en la función fiscalizadora de la Asamblea, asoma esta consulta que hace el presidente de la República a la Procuraduría y lo toman como algo vinculante. O sea, eso a mí me preocupa porque entonces la Procuraduría está metida en todo lado porque los mismos informes vinculantes manda al Consejo de Participación, manda a todo lado, pero cuando ellos tienen que actuar en lo que deben hacer, que es defenderle al Estado, resulta que no están presentes. A ver, el tema es muy sencillo de explicar a la ciudadanía, sumamente sencillo. El Procurador General del Estado tiene competencia para pronunciarse en materia legal, no en materia constitucional. No tiene competencia. Es más, la Corte Constitucional, mediante sentencia 001-09-SIC-CC,
declaró que el Pleno de la Corte Constitucional recuerda al Procurador General del Estado y a todos los servidores y servidoras públicas que de acuerdo al artículo 429 de la Constitución en vigencia, la Constitucional es el máximo órgano de control e interpretación constitucional. Y luego le dice que el procurador no puede hacer interpretación constitucional con carácter vinculante y obligatorio en esa materia, so pena, lo dice el texto de la sentencia interpretativa de la Corte, so pena de incurrir en arrogación de funciones, que es en lo que cayó el Procurador General del Estado. Este mamotreto de Procurador General del Estado, que es colocado por el presidente de la República, Lasso, y que obviamente está sirviendo a los intereses de Lasso y para que éste continúe en el cargo. De tal manera de que el Procurador General del Estado, cuando hizo interpretación constitucional, lo que hizo fue arrogarse funciones, y eso es un delito. Espero que me estén escuchando los legisladores. Eso es un delito. Y cuando Fernando Villavicencio dio clases jurídicas, cuando le dijo a Esteban Torres que con respeto a los albañiles, que pedir un criterio jurídico al asesor jurídico no es lo correcto, porque ha aprendido que sin ser abogado, que solo el Procurador General del Estado puede emitir un criterio cuando hay un vacío. Eso no tiene ningún tipo de asidero, porque el Procurador General del Estado no puede hacer ese tipo de pronunciamiento. Pero el tema va más allá. El Procurador General del Estado en su pronunciamiento se apoya en lo dispuesto en el artículo 3, 1 y 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, se apoya en lo dispuesto en los artículos 18, numeral 1 del Código Civil, que se refiere a la interpretación que deben hacer los jueces. Los asambleístas no son jueces, primera cosa. Segundo, se apoya en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, siendo que ese artículo se refiere, en este caso, al tema de materia constitucional. El artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dice: las normas constitucionales, no se refiere a las normas legales, se interpretarán en el sentido que más se ajuste a la Constitución en su integralidad y desarrolla cómo hacerse la interpretación constitucional. Y el procurador violó el ordenamiento jurídico, porque incluso se reformó el artículo 3 y el artículo 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, quitándole esas competencias al Procurador General del Estado. Este es un caso sumamente grave. Este es un caso que la Asamblea Nacional, independientemente del tema del juicio político, no lo puede dejar pasar, porque la Procuraduría y el Procurador están advertidos por la sentencia de la Corte Constitucional que no pueden hacer interpretación constitucional, de tal manera de que no tiene ningún valor en términos del juicio político a Lasso el informe del Procurador General del Estado, pero sí tiene valor en la medida en que violó el Código Orgánico Integral Penal, porque se arrogó funciones el Procurador General del Estado, y en el Ecuador no se puede permitir esto. Pero además queda evidenciado cómo manipulan el tema, de tal manera de que 4 entre 9 no son mayoría, son minoría. Entonces no pueden decir que no se aprobó el informe, pero no se aprobó el informe que no recogió el criterio de los 5, no de los 4. Entonces han hecho en este proceso de enjuiciamiento político a cargo de la Comisión de Fiscalización, no pueden haberle metido más la mano con tal de tratar de evitar el juicio político. Pero el tema no solamente llega allí, sino que el tema va mucho más allá, porque la mejor prueba del cometimiento de este peculado lo dio el mismo Villavicencio. Ajá. Villavicencio lo condena a Lasso, porque Villavicencio ha tenido una actitud y una posición dual. En el Twitter del 19 de marzo del 2023, dice: los contratos de fletamento de buques con Andes Tankers y Amazonas Tankers fueron suscritos durante el gobierno de Lenín Moreno. Lo que no dice es cuándo se fueron renovando también. Pero además dice: lo que hicieron las autoridades del gobierno de Lasso, ya estamos hablando de Lasso, es sostener ese contrato pese a los perjuicios económicos y a los vínculos con una mafia. Entonces no pueden haber dos Fernandos Villavicencios.
que consideren que hay perjuicio económico en los contratos de Flopec con Amazonas Tankers, y el perjuicio económico justifica el peculado, y a los vínculos con una mafia, y aquel que recién mandó un Twitter ayer diciendo que él llega hasta allí nomás, y que de allí él ya se desembarca del tema. ¿Cómo se desembarca del tema? Después de haber enlodado el proceso de fiscalización. Él no puede, si aquí la Asamblea Nacional no toma decisiones respecto de esta conducta ética de determinados asambleístas y respecto del Procurador General del Estado, y de la conducta del Procurador General del Estado y también del Contralor General del Estado, que lo que hizo fue, de alguna manera, evitar pronunciarse como debía de hacerlo para salvarlo a Lazo. Si aquí no se toman medidas, entonces sencillamente tenemos que renunciar a que existan en el Ecuador órganos de control. Por lo pronto, el Procurador General del Estado debe estar en su casa en el plazo perentorio. Esto no se puede permitir que una persona viole la Constitución, viole la ley de manera tan flagrante, peor siendo el abogado del Estado, porque que lo viole una persona que no conozca derecho, pero una persona que es el abogado del Estado y que viole de una manera tan burda lo resuelto en materia de la Corte Constitucional y lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución y en los artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, eso es absolutamente inadmisible. Eso es, mi querido César. Estimado doctor, regresando al tema del juicio político y de la sesión de hoy, ¿qué tendrían que hacer los asambleístas para continuar con el juicio político? ¿Se debe presentar una moción para que continúe el juicio político y podría continuar sin ese informe, doctor? Perfectamente, porque el 142, artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa lo permite, incluso no existiendo el informe, el Pleno, porque esto es obvio, esto es hasta matemático. El derecho de alguna manera, tiene principios matemáticos, incluso hay un autor del derecho penal que se llama Ferrajoli, uno de los más célebres pensadores del derecho penal, que incluso ha tratado de convertir en matemática simple el derecho penal. En esto es elemental. 5 voluntades entre 9 prevalecen sobre 4 voluntades. Eso es matemáticas de la más elemental. Entonces, tiene que tomar la palabra el día de hoy Viviana Veloso o alguno de los 5 miembros o los 5 a la vez, uno por uno, y decir, señores, nosotros estuvimos de acuerdo por el juicio político. Y el señor Villavicencio boicoteó que nos expresemos y no nos dio la oportunidad de que esto se apruebe en función de la mayoría. Así es que planteamos al Pleno de la Asamblea que se allane a nuestro criterio de 5 sobre 9 y que se vote por la continuación del juicio político. Se acabó. Y ahí tienen que tomar una decisión de que se analice la conducta ética adicionalmente de los 4 asambleístas que boicotearon, porque boicotearon el que la Asamblea Nacional ejerza la potestad fiscalizadora. Intentaron boicotearla. Entonces, esto tiene que resolverse el día de hoy y el artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa lo permite de manera fácil. Pero mientras más se enreda Lazo en esto, más evidencia la desesperación por sostenerse en el cargo como un elefante colgado de una telaraña. Ahora, se habla de que ahora sí, ya parece cuento del gallo pelón esto, pero que ahora sí ya tiene el decreto de muerte cruzada. Doctor, ¿no sería demasiado evidente que ahora que ya le van a llamar a juicio político, que ya está cerca de él comparecer, él quiera llamar a juicio, a muerte cruzada, para salvarse y disolver la Asamblea? Ya sería demasiado evidente, ahí la Corte Constitucional no debería actuar, doctor. La Corte Constitucional lo que tiene que actuar es el pueblo. ¿Ya? El pueblo tiene que actuar. Y que se dejen de bajarse los pantalones un poco de gente, que les han hecho bajar los pantalones diciendo que hay que controlar el caos y la anarquía y no sé cuántas cosas más. Aquí no le pueden jugar al pueblo con una muerte cruzada. Una muerte cruzada solamente puede proceder en 3 causales. Y ninguna de esas 3 causales está justificada. Ninguna de esas 3 causales. La Asamblea Nacional no se ha arrogado competencias constitucionales. Una causal. Segunda, no ha obstaculizado el plan de desarrollo, porque no se puede obstaculizar además un plan de desarrollo que no tiene programas y proyectos. Y en tercer lugar, no se puede alegar estado de conmoción interna y crisis política, porque esa crisis política la ha creado el presidente de la República con su accionar y sus vinculaciones de la gente cercana a él con la mafia albanesa.
Eso es lo que se llama en derecho. No se puede alegar el propio dolo en beneficio, porque no puede una persona que ha provocado un incendio en una casa alegar ante la aseguradora que le paguen los daños por el incendio si ella causó el incendio. Entonces aquí el tema es claro. Aquí no se puede evadir el control de la Asamblea Nacional sobre este tema. Y tienen que los asambleístas ponerse duros sobre este tema, porque si no, tenemos que apagar la luz, cerrar la puerta. Aquí no hay gobierno constitucional, aquí lo que hay es una dictadura disfrazada de gobierno constitucional. Doctor, pero podrían alegar que el tema de querer obstaculizar, o mejor dicho, de que hay ahí alguna tipo de relación de funciones desde el hecho de llamar a esta sesión nombrando el artículo 142, porque ayer ya escuchamos voces que decían que es ilegal, No. que no se puede, la defensa de Lazo dijo que sin informe no puede haber, que la figura del informe inaprobado no existe, entonces que no había cómo. ¿No será que en eso se basa para poner como causal de la muerte cruzada, doctor? No, en eso se basan, pero eso debe desencadenar incluso responsabilidades de tipo penal, es al revés. No pueden ellos alegar cuestiones a su favor, cuestiones que ellos las han creado para obstaculizar el juicio político. Pero además el tema es sumamente claro respecto a lo que manda el artículo 142 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. No tienen por dónde irse, de tal manera de que esto es tema absolutamente superado. El artículo 142 de la Ley Orgánica, aquí no hay discusión, dice, si en las comisiones especializadas, se refiere a la comisión de fiscalización, no se alcanza la votación requerida, aún en ese caso supuesto no consentido, en los procesos de fiscalización, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea. ¿Quién está por sobre lo que dice la ley? ¿Un asambleísta? Que vayan para el diablo. O sea, el tema es sumamente claro, César, y si me disculpas, quisiera despedirme, que Sí, tengo otro doctor, eso compromiso. justo llegábamos ya al final con esta pregunta, agradeciéndole, doctor, por haber estado con nosotros y esperando que este día miércoles estemos ya para analizar lo que suceda hoy y lo que venga más adelante. Muchísimas gracias, doctor. Ya, gracias, hasta luego, César. Hasta luego. Muchísimas gracias. Ha sido el doctor Augusto Tandazo con quien hemos estado en esta mañana. Tuvimos un pequeño problema técnico, por eso nos conectamos a las 7 de la mañana en punto que teníamos que conectarnos con el doctor, pero creo que hemos topado los temas importantes de este día, que esperamos en este día se den con la reunión de la Asamblea Nacional. Nosotros regresamos luego de